En medio de la fe y en medio también de lo trágico que pasa en la vida, es como deambulamos en este mundo. Eso es algo que lo tenemos clarísimo y que nos da miedo, nos da mucho miedo, y muchas veces cuando nos enfrentamos con cosas fuertes, pues nos admira y nos rompe el corazón. Con nosotros esta noche, Merlin Ochoa, viuda de Paul Martillo. Estamos viendo unas imágenes, Merlin, tuyas y de Paul. Yo sé que no es fácil esa entrevista, de hecho lo pensaste mucho antes de darla, pero gracias por estar acá de verdad. Merlin, yo creo que en este momento que ya vives una realidad no deseada, pero lo que te toca vivir, pues ¿sabes lo que te toca? Ser un ejemplo y ser fortaleza para muchas que pueden estar pasando lo mismo que tú. Hola, Merlin. Hola, muchísimas gracias por la entrevista, y sabes que sí lo he pensado. En estas semanas, pocas semanas que Paul tiene fallecido. Pocas, ¿no? 8. Realmente menos de 8. He tenido muchos sentimientos encontrados. Lo más difícil para mí fue superar y retomar la fe. Cuando Paul falleció, ese 3... Eso que me dijiste, tal vez, me lo dijiste fuera de cámara, tal vez no fui expresiva en ese momento porque quería guardarlo para este momento. Eso es muy fuerte. Sí, para mí lo más difícil fue recuperar mi fe. ¿Y la recuperaste ya? Estoy en un proceso. El día que falleció Paul, el 3 de mayo, y es entendible, yo no solo que sentí que el mundo se me vino encima, yo sentí que Dios me soltó las manos, sentí que Dios me dio la espalda y sentí que me dejó caminando solo. Cuando yo se lo pedí de corazón y cuando he tratado de tener una vida a mis 34 años saludable, en armonía, tratar siempre de estar pendiente de las personas que me rodean, yo esperé un milagro que nunca se dio. Y retomar mi fe fue lo más difícil. No la he recuperado del todo, pero estoy en un proceso. Estoy con un padre que me está ayudando, que me está haciendo entender que Paul está en un mejor lugar, que Paul sufrió mucho esos últimos días, pero pudo ver a Dios y que a mí solo me resta ser feliz por eso. ¿Cómo se lo vas a hacer entender a tus hijos un día? ¿Cómo se lo vas a explicar? ¿Cómo nos lo estás diciendo a nosotros? ¿Cómo te lo está diciendo el padre? ¿Cómo se lo va a explicar Merlin a sus hijitos? Que son chiquitos, ¿tienen cuántos años? Tiene 1 y 2 años. Son extremadamente pequeños. Pero son grandes, son grandotes. ¿Qué les das de comer, Merlin, por favor? Y son terribles, son terribles. Sabes que las veces que me he querido deprimir, yo siempre comento, ¿no? Que a veces estoy muy triste y a veces se me salen las lágrimas, pero de repente veo a mis hijos que están trepados ahí en la pared y la lágrima se me recoge, pues, ¿no? O sea, yo estoy así a punto de llorar y de gritar, pero lo veo que están ahí haciendo relajo y las lágrimas se me recogen. Ellos han sido mi mejor terapia. Ahí recuerda la fe, ahí recuerda la fe, ahí recuerda la confianza, ahí recuerda el amor. No es fácil, Merlin. Sí, yo creo que es que pese a lo que pasé y a lo que mi fe estaba en crisis, yo creo que pasaron también cosas muy bonitas. Por ejemplo, he tenido el acompañamiento de personas que desde el fallecimiento de Paul me ayudaron con todo el procedimiento, el proceso de repatriar su cuerpo, después del sepelio, del velorio, cosas tan dolorosas, pero tuve a ángeles cerca mío que me ayudaron a levantarme, a caminar, a secarme las lágrimas, a amarrarme el corazón y sonreírle a la vida. ¿Quiénes fueron tus ángeles? Primero mi padre. Cuando Paul murió, me quería morir al lado de él. Es difícil ver al hombre de tu vida muerto y haberlo visto agonizar. En ese momento solo pensé en mi padre. Lo llamé y le pedí de favor que acepte vivir conmigo porque tenía 2 niños muy pequeños que
me iba a ser muy complicado. Él aceptó. 2 horas después vi a mis hijos, mi hija me vio llorando, se asustó y ese momento yo entendí que tenía que secarme las lágrimas, amarrarme el corazón, pararme y caminar. Y así lo hice. Desde que falleció Paul, pocas personas me han visto llorar, pocas personas me han visto deprimida. No me he encerrado en un cuarto, no he cerrado la puerta, al contrario, he abierto las puertas, abrí las ventanas, salí, le sonreí a la vida y todos los días me levanto agradeciéndole a Dios por mis hijos y todos los días me levanto a hacer algo. O sea, no he tenido un momento en el que yo te pueda decir, sabes que estuve 2 días en cama y no me quise levantar. No. ¿Qué otro ángel has tenido? Mi hermana. Mi hermana es mi mano derecha, mi hermana es mi madre. Estaba aquí, ¿no? Sí, estaba aquí. Bueno, mi mamá es migrante, ¿no? Cuando yo tenía 16 años, mi mamá se fue a vivir a Italia con mi hermano, quedamos acá con mi hermana de 3 añitos, o sea, yo fui mamá para ella también. ¿Le reprochas algo a tu mami? No, la amo, la amo, es una mujer, o sea, si yo soy fuerte, no solo es porque mi papá fue militar, es porque mi mamá me enseñó a enfrentar los problemas. ¿Y cuántos años tenías tú cuando se fue tu mami? 15 años. ¿Y no te dolió también el alma? Me dolió el alma, pero desde chiquita he pasado muchos procesos, muchos procedimientos que me han enseñado a enfrentar el problema. Desde chiquitita. ¿Por qué de chiquitita? ¿Qué te pasó de chiquitita? Por ejemplo, yo vengo de una familia de escasos recursos económicos. Me tocó estudiar mucho para estudiar becada. Entonces dejé a un lado mis amigas, mis compañeros, o sea, me dediqué siempre a estudiar y a criar a mi hermana, porque tenía 3 añitos y yo 15 años. Entonces dejé a un lado lo que quizás la adolescencia te demandaba, lo dejé a un lado por seguir el camino de ser un ejemplo para mi hermana. O sea, siempre he tenido que, digamos, que ceder. Por eso es que estaba tan renegada con la muerte de Paul, porque yo decía, Dios mío, ahora tengo que ceder que Paul esté muerto. ¿Por qué? O sea, estuve como en una crisis muy fuerte que me duró, para serte sincero, como un día. Yo después de ese día dije, no, vamos para adelante y voy solucionando en el camino mis problemas. Yo identifiqué 3 problemas y son las cosas que yo estoy resolviéndolas. Pero tú tratas de pasante, Coavisa. Sí, entré de pasante. Entré de pasante, tenía... Dale. Tenía 21 años. Cuando yo entré a ese pasillo, yo dije, de aquí salgo profesional. Era practicante de la universidad. Como me gusta tanto lo que hago, siempre traté de dar lo mejor de mí. Era practicante y yo llevaba propuestas de temas, yo iba caminando, iba en el bus y yo iba diciendo, aquí hay un tema, lo voy a proponer. Y yo iba a la coordinadora que me tenía mucho cariño, le digo, mira, yo vi tal cosa, podemos hacer una investigación de los semáforos dañados. Y me decía, interesante, a ver, busca la información. Y yo así, buscaba, llamaba todo y sacaba el tema. Entonces así empecé. Me gustaba ir observando, viendo y decía, aquí hay un tema. Y iba de la coordinadora y le decía, ¿sabes qué? Vi tal cosa, hagamos ese tema. ¿Y don Javier Alvarado Roca no te deja ir? Es una persona a quien quiero muchísimo. Después de mi padre, creo que don Javier tiene copado gran parte de mi corazón. Lo estimo. Ha estado en todo este procedimiento, en este proceso de Paul. ¿Es cierto que te dio 100%. Todo el año que necesitaste para estar al lado de Paul? Sí. Coavisa y él me respaldaron, me dieron toda la tranquilidad que yo necesitaba, me ayudaron a tener como un acompañamiento digno, porque no estaba preocupada de que ya iba a estar desempleada. O sea, no estaba preocupada. Ellos me dijeron, preocúpese de Paul. Esa es su prioridad. Nada más. Nosotros siempre la vamos a respaldar. Y es algo que yo valoro y quiero muchísimo, muchísimo a don Javier Alvarado Roca y Robles. Claro que sí. Cuéntame algo. ¿Qué pasó con Paul? Un hombre sano. Era guapo tu marido también. Etcétera, etcétera, etcétera. De repente
cáncer en el estómago, ¿cómo se dio cuenta? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fueron los primeros síntomas? Sabes que es algo raro lo de Paul, porque además de todo lo que acabas de decir, Paul era un hombre muy pendiente de la salud. Estaba muy pendiente. Hipocondríaco. Sí, o sea, era un hombre que hablaba mucho del tema de salud, porque me decía, mi amor, lo más importante es la salud. Mi amor, no comas esto porque lo más importante es la salud. Mi amor, vamos a hacer ejercicio porque lo más importante es la salud. Y de repente se enferma de una enfermedad tan terrible como es el cáncer. Es una cuestión que realmente los médicos no supieron darnos una explicación certera. ¿Qué nos dijeron? Que el cáncer de Paul era un cáncer que le daban a las personas que tenían el sistema inmunológico bajo. Y las personas que tienen el sistema inmunológico bajo, por lo general son personas con alto grado de estrés. Por lo general. Ellos no decían que Paul era ese caso, pero trataban de darnos una explicación, porque además como somos periodistas, nosotros preguntábamos, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo acá? ¿Pero por qué? Que no sé qué. Y los doctores a veces terminaban en crisis ellos con tantas preguntas que nosotros hacíamos. Entonces ellos, para tratar de darnos una explicación, nos dijeron eso. Que por lo general el tipo de cáncer de Paul, que es un cáncer muy letal, muy agresivo, le da a las personas con el sistema inmunológico bajo. ¿Y por qué tú crees que lo tenía? Porque Paul era muy exigente con él mismo. Él proyectaba una cosa, pero internamente era una persona que se exigía mucho. Él, cuando hacía radio y televisión, se acostaba 11, 12 de la noche. Estuvo con nosotros en Radio Fuego bastante tiempo, Paul. Y me decías tú, y no era estresante, no nos estresaba, ¿no, Tatiana? Pero tú dices que se estresaba solito, sí, él, ¿no? Él se estresaba mucho. Por ejemplo, él se acostaba 11, 12 de la noche, 1 de la mañana leyendo. Por ejemplo, si tenía a un entrevistado, viendo quién era, qué había hecho, qué le podía preguntar. O sea, preguntas y cosas que hacen los periodistas en realidad, pero él se exigía quizás un poco más de lo que debía, porque dormía 4 horas, 3 horas, entonces eso ya te ocasiona un problema. Dormía muy poco. Dormía muy poco. Cuando se comenzó a exigir más, él dormía poco. Cuando hacía radio, deporte, además ¿Fue política. director de deporte? Sí. ¿Fue director también de noticias, puede ser? No, de noticias no. Fue reportero político, económico. Hacía de todo, Paul. Claro. Hacía de todo. Sí, y le gustaba y nunca decía no. No, y le encantaba educarse. Por ejemplo, si una persona X sacaba un libro, me decía, vamos a comprar el libro. O me lo descargo y iba leyéndolo. Yo, Paul, por favor. Vive el hoy. Sí, sabes que eso fue un problema de Paul. Paul se exigía mucho y no vivía el presente como debía vivirlo. Siempre estaba pendiente, por ejemplo, a ver, los niños en dónde van a estudiar, y entonces hay que hacer un presupuesto, entonces hay que ir a cotizar esto, bueno, y en 10 años vamos a hacerlo de acá, en 15 hacemos esto, mira, a los 65 años hacemos lo de acá, nos vamos a recorrer el mundo. O sea, planificaba mucho. Por eso que cuando nos enteramos de su enfermedad, que fue el 26 de mayo del 2016, él con lágrimas me dijo, ¿para qué sirvió planificar si Dios ya tenía su proyecto? Si Dios me iba a llevar. ¿Por qué Dios permitió que yo planificara tanto si me iba a llevar? Y eso también es algo que no sé de qué forma tuvo algún tipo de influencia, pero Paul al inicio como que él sintió que Dios se lo iba a llevar. Él sintió, porque a mí me dijo, Merlin, tú eres una mujer muy fuerte, estoy sumamente admirado por tu fortaleza, pero mi amor, prepárate para lo peor. Y yo le decía, no, ¿cómo me voy a preparar si Dios es mi Dios? Dios es mi vida, Dios nunca me va a abandonar. Yo le decía, por Dios, Paul, no me lo vuelvas a decir. Dios es mi Dios, Dios es vida, Dios es amor, Dios es familia, Dios sabe que somos buenas personas, no te va a llevar. Bueno, finalmente murió y por eso quedé muy contrariada. Por eso quedé con una fe muy debilitada, tuve crisis de fe y que creo que ha sido lo más difícil. Porque en realidad no es que me ha dado depresión, como te comento, no es que me he encerrado en un cuarto, no es que lloro en cada esquina, no. Lo más difícil para mí fue
recuperar mi fe. Y estoy en proceso. Todavía me siento renegada, todavía me siento contrariada, pero al mismo tiempo le agradezco a Dios mis 2 hermosos niños, le agradezco a Dios mi padre, le agradezco a Dios mi hermana, le agradezco a Dios el respaldo que he tenido de la empresa en que he laborado, le agradezco a Dios estos ángeles que vinieron a mi vida, que me ayudaron, que me dieron fortaleza. Estoy buscando también ayuda psicológica, sobre todo para que la psicóloga me dé herramientas para poder, por ejemplo, cómo decirle a mi niña y a mi niño que el papá murió de cáncer. Para eso, porque también creo que la depresión es una cuestión personal. Tú decides cuándo salir. Tú puedes ir a 10 consultas de una psicóloga, pero si tú no tienes la predisposición de salir adelante, es complicado. Entonces, por eso yo tomé esa decisión. Hablé con mi papá, él me dio la fortaleza, me dijo, hija, sécate las lágrimas, amárrate el corazón y camina, siempre sonriéndole a la vida. Y es lo que he hecho y es lo que voy a seguir haciendo. ¿Tu papá nunca se volvió a casar? No se volvió a casar mi papá, pero sí tuvo una relación. Entonces ahora están en un proceso porque como mi papá decidió venir a vivir conmigo, entonces está un poco viendo cómo hace con su vida personal. Cosa que a mí me parece que es injusta, ¿no? Porque imagínate, él, un hombre que siempre ha estado respaldándome, no es justo que él sacrifique su vida personal. Pero estamos como en ese proceso, ¿no? Porque tampoco yo no quiero eso, obviamente, pues no, él tenía su vida, no está casado, pero estaba tratando de formar un matrimonio, por decirlo de una forma. Pero mi papá, cuando yo lo llamé, me dijo sí, entonces quiso botar todo para un lado. Qué bello papá. Sí, y entonces yo estoy ahorita en un proceso de que, papi, piénsalo, yo voy a estar bien. Por último, le digo a mi hermana que venga a vivir conmigo unos días, unos meses, por favor, no sacrifiques tu vida. Y él, no, como tú ya me lo pediste, no. Entonces estoy en ese... Pero tu vida va a cambiar porque vas a volver otra vez a trabajar. Sí. Entonces ya ahí se van a poder tomar decisiones más en frío, ¿no? Sí, sí. Y los dos. Sí, Los dos. Es que mi papá, no lo pudiste ver bien, pero mi papá es un tipo que me ve y le hacen corazones sus ojos. O sea, yo siento que me quiere mucho, que me protege mucho. Ah, ¿tu papá muere por ti? No, y yo muero por él. O sea, tú eres la niña de sus ojos, no, más que tu hermana. Sí. Esa parte no la saques porque mi hermana no me lo va a perdonar. Yo creo, ¿sabes? Solo tiene 2 hijas. 3. Mi hermano el mayor que vive con mi mami en Italia. Ah, ya. Ok. Sí, pero yo creo que mi papá está así ahorita porque entiende en la situación que yo estoy pasando. O sea, no estoy pasando algo tan fácil. O sea, yo vi morir a mi esposo. Yo vi cómo hora por hora él iba muriendo. O sea, es una cuestión súper difícil. Es tan compleja que, como le decía a Tatiana hace un momento, prefiero pensar a veces cuando me ahogo y cuando siento que no puedo respirar, a veces quiero pensar que está de viaje, que está, no sé, en alguna cobertura especial, pero luego retomo mi realidad y es cuando me da un poco de insomnio, por ejemplo. O sea, estoy en ese proceso, es una situación en la que solo depende de ti y uno tiene que identificar sus problemas para que los puedas resolver. Yo estoy como que en esa etapa. Recuerda que son menos de 2 meses. Es que es muy poco, Merlin. Es muy poco. Es muy poco tiempo. ¿Cómo fueron los primeros síntomas de Paul? Porque puedes hacer una investigación de eso. Tú que eres una gran investigadora, que la vida te ha puesto como una investigadora de primera. Eres pues la mejor investigadora del canal más investigador. Entonces, realmente que estás en el top, Merlin. Sí, he querido hacer, he hecho algunas investigaciones, pero orgánicas, o sea, verdaderas, o sea, sí, también, yo creo que la parte emocional importa mucho, pero en relación de repente a algo que comió, alguna cosa, ¿le comenzó con qué? ¿Con un dolor de barriga chiquito? ¿Cómo fue? Sí, Paul en ese momento en que él le dio el cáncer estaba pasando por una situación de estrés muy fuerte, en ese momento, por unas cuestiones aparte, ¿no? Entonces estaba pasando por una situación de estrés extremadamente fuerte. ¿Que tiene que ver con su periodismo? Sí. Ya. Entonces
Por ejemplo, si antes dormía 3 horas, ahora dormía 1 hora, o dormía 2 horas, o siempre estaba pensando en ese problema, en ese cómo solucionarlo. Y yo creo que eso le hizo a él que las defensas se le bajen. Además, su mamá tuvo cáncer, pero lo superó. Entonces viene con una mamá con cáncer que era más propenso que él también le dé cáncer. Claro. Un mes antes que nos enteráramos que tenía cáncer, sintió fuerte dolor en la barriga. O sea, él comía y como tenía el problema, decía, ¿sabes qué? Ya no voy a pensar en este problema porque cuando como me hace mal. Ya voy a tratar de superar este problema porque me hace mal al estómago. Como y me hace mal. Bueno, pasó un mes, fue a hacerse los chequeos, le hicieron endoscopía y colonoscopía y en la endoscopía le descubrieron que tenía un cáncer avanzado. ¿Avanzado? Sí. Probablemente ya de 2 años. No, el doctor dice que es probablemente unos 3 meses o 4 meses porque el cáncer de él es agresivo. ¿En qué consiste su agresividad? Que sus células se reproducen con mayor facilidad. Por ejemplo, un cáncer normal, por decirlo de una forma, se te puede hacer metástasis en 1 año, 2 años. A él se le hizo metástasis en 1 mes. Yo creo que en menos de 1 mes. Porque un mes antes de la metástasis él se hizo un control y estaba perfecto. El cáncer había retrocedido en un 80%, pero en tan solo 1 mes se le hizo metástasis y fue caos. Hasta celebraste cuando retrocedió el cáncer luego de algunas quimioterapias. Claro, él pasó eran 4 quimioterapias en Estados Unidos, 2 fueron el éxito y se hizo el examen, 80% redujo el cáncer. Las 2 siguientes se suponía que ya se iba a mejorar y por eso nosotros festejamos ese resultado. Pero felices. Ay, yo quería caminar arrodillada, pero te lo juro, porque mi fe era inmensa. O sea, yo salía del hospital y veía a una mujer llorando y le decía, señora, confíe en Dios, señora, entréguele a su esposo, a su hijo, a su papá, a su mamá, a Dios. Dios es un hombre de vida. Dios es vida, Dios es familia, Dios es amor. Eso le decía yo, porque yo estaba convencida de que Paul se iba a sanar. Y yo festejaba, pues tanto así que cuando me enteré de eso, al siguiente día me fui a hacer compras. Shopping, claro, ¿cómo no? Sí, porque le dije, bueno, mi amor, como tú te vas a recuperar, entonces yo hoy día, como he pasado tanto tiempo estresada. ¿En qué lugar de Estados Unidos? En Los Ángeles. En Los Ángeles. Como estaba muy estresada en todo ese tiempo, pues no, yo era Paul y yo y Paul y yo, porque los dos, éramos solo los dos, o sea, tanto así que en el hospital las enfermeras lo querían tanto, porque siempre me veían a mí. Nosotros éramos el referente de familia en ese hospital. O sea, la enfermera me decía, yo no he visto un amor como el de ustedes. Hace tiempo nosotros no vemos aquí que siempre está la esposa y el esposo ahí, que son amigos, que conversan. Hace tiempo nosotros no vemos. Y no vemos porque en Estados Unidos la mayoría de personas como que viven su mundo medio raro. Por ejemplo, uno acá es más querendona, como decía Paul. Claro. Aquí nos abrazamos, nos visitamos en el hospital. Allá los pacientes pasaban solos, o sea, eran como las enfermeras. Eran como un número. Sí, sabes que yo no sé, o sea, siempre que yo pasaba, veía a los pacientes solos. Casi nunca veía acompañados de algún familiar. Entonces, para ellos, nosotros éramos un referente de familia, de amor. Cuando llevábamos a nuestros hijos, ellos lloraban porque veían ese cuadro de Paul Comillón, equipos aquí, por acá, yo al lado y los 2 bebitos. Entonces ellos miraban, se detenían, nos abrazaban, nos hablaban y nos decían de todo lo hermoso. Éramos un referente para ellos. Bueno, ¿cuánto tiempo pasaste allí? 6 meses. 6 meses pasamos. Ok. Sí. Entonces te fuiste de shopping. Sí, me fui de shopping. Y le dijiste, claro. Claro, y porque para mí el milagro era algo que se iba a dar. Yo comenzaba a escribir en las redes sociales porque yo decía, a ver, de repente hay alguien que necesita una voz de aliento mía y yo decía, Dios, si este es tu propósito, pues lo vas a conseguir. O sea, voy a escribir porque alguien puede estar necesitando de esta palabra. Yo escribía siempre con fe, con amor. Bueno, escribía tantas cosas. Yo no esperé un milagro para decir que Dios existía,
yo desde ese momento decía, Dios existe y Dios es de milagros, y comenzaba a escribir. Escribí muchas cosas, pero Paul era una persona muy discreta, era una persona que no le gustaba un poco publicar su vida. No, él era Sí. él no era nada de show No, ni nada. no. Entonces él, muchas cosas que yo escribía me decía, no me digas que vas a publicar. Digo, sí, es que yo quiero porque, como te digo, puede ser que alguien necesite. No, me dice, no, porque ahí me mencionas y yo no quiero nada que tenga que ver Oye, pero conmigo. Paul se moría por ti. Ustedes tuvieron 7 años de amor, Sí, ¿no? 7 Y años. así que fue como un poquito de chismerío, porque como que no podían tener, porque estaban trabajando en el mismo canal, como que la gente no sabía. ¿Por O qué sea, duramos 7 años antes de casarnos? no, o sea, yo te digo que el ambiente era así como que medio oculto, como que no digan nada. ¿Sabes? No, ¿sabes qué pasó? ¿Qué? Que Paul y yo, Nosotros sí sabíamos. Yo no, Tatiana. Paul y yo Sabíamos todo. somos, bueno, Paul era y yo ahora soy, éramos muy Reservados. amantes al periodismo. Nosotros, bueno, al menos, claro, cuando hablábamos, nosotros hablábamos periodismo, caminábamos, hablábamos periodismo, nos sentábamos, seguíamos hablando periodismo. De verdad. Entonces amábamos Qué tanto. aburrido eso. Amábamos tanto la profesión ¿Ya? que nosotros dijimos, bueno, estamos en el canal y cada cual hace su trabajo. En el canal ni siquiera nos saludábamos. Mentira. No comíamos juntos, no nos saludábamos. O sea, mucha gente ni siquiera sabía que teníamos una relación porque amábamos tanto lo que hacíamos. Y lo respetaban. Sí. Era un tesoro para Claro, ustedes, porque claro. hacer un reportaje te amerita de concentración, Claro. de tiempo, de contacto. Entonces uno estaba llamando, corriendo para la entrevista, corriendo para editar, corriendo para locutar, corriendo. Siempre andábamos corriendo. Entonces eso impedía que nos miremos, que nos saludemos. Yo ni lo saludaba en el canal. Lo saludaba ya cuando salíamos, le escribía, estás en el canal, nos vemos afuera, cosas así. Pero en el canal casi nunca. nos 7 saludábamos. años. 7 años. Ni Gabriel Alvarado sabía. No puedo creerlo. creo que- Eso no puedo creerlo. ¿Ah? No puedo creerlo. Yo creo que don Javier sí lo Don sabía. Javier, usted sabía, tiene que haber sabido. ¿Ah? Sí, 7 años estuvimos ahí y 5 ya de matrimonio. Claro, Así es. 5 de matrimonio. 5 de matrimonio y 7. Cuando te casaste, ¿qué pensaste? Cuando nos casamos, Paul me dijo al oído, frente al altar, que, o sea, me dijo muchas cosas. Entre ellas me dijo, frente al altar y de todo el mundo que estaba ahí viendo, ¿y qué pasó? ¿Qué le está diciendo? Y me dijo que él me amaba con toda su vida y que esto iba a ser un matrimonio y que íbamos a llegar hasta viejitos y que le diera la oportunidad a él de hacerme feliz y de ser un buen padre, etc. Eso me lo dijo en el oído. Entonces cuando yo, claro, cuando estaba el cura y dijo hasta que la muerte los separe, para mí fue literal. Fue así, literal. Tanto así que cuando tuvimos que irnos a Estados Unidos yo no miré atrás. Tenía 2 niños chiquitos y me los llevé, sabiendo que allá iba a ser muy complicado con un niño de 1 año y 2 años que demandan de mucha atención. Entonces yo me hacía 8 con mis niños. ¿Y dónde llegaron? A la casa de la mamá de Paul. La mamá de Paul vive allá. Viva allá. ¿Y tenían seguro de vida? ¿Seguro de salud? Sí, sí. Pudimos hacer uso de algún seguro que Qué nos bueno. permitió. Porque- Y además Paul es un tipo que le gustaba ahorrar. Y planificar. Sí, Paul era súper planificado, le gustaba ahorrar mucho. Entonces eso nos permitió poder viajar, llevarnos a los niños. La mamá de Paul fue otro ángel para mí, porque ella nos ayudó muchísimo en Estados Unidos. Ajá. Ella se quedaba con los bebés mientras yo iba al hospital, después yo regresaba a ver a los bebés, los llevaba al hospital al bebé. O sea, era una logística bastante complicada que solo los puedes hacer cuando tienes mucho amor y mucho cariño. La gente me decía, pero ¿cómo puedes hacer? Y ahora yo me pregunto que yo lo hacía con tanto amor que créeme que yo lo disfrutaba. Yo me sentía hasta feliz porque decía, aquí tengo a mi familia, tengo a mis hijos, tengo a mi esposo que se va a Pero recuperar. qué bendición la que tuviste al final de la vida, estar con todos allá. Sí, O sea, sí. dentro de la tragedia, todos compartieron. Fueron 6 meses de integración. Sí, sí, pero... No, yo entiendo el pero. El pero está de más. Difícil. Pero
yo creo que hay que disecar bien lo que viviste antes como para recuperar esa fe que veo que está tan resquebrajada, Merlin. Y es normal. Yo creo que Dios lo quiso así porque el hecho de que estuvieran mis hijos allá y que yo vea a mis hijos 2 horas después que Paul falleció, Te recupera. eso me ayudó a levantarme. Y yo aún no me explico cómo pude hacer todos esos momentos. Por ejemplo, el tema de la cremación. Yo estuve en todo el procedimiento de la cremación. Pero demoró en regresar, Paul. Sí, demoró porque quisimos hacerlo bien. Por ejemplo, una de las observaciones que yo tenía en cuanto a la crema. Primero yo me asesoré mucho con la Iglesia Católica de qué significaba cremar, lo que si se permitía, si no se permitía, qué decía la Biblia. Yo me asesoré mucho. Después yo decía, ¿cómo yo sé que lo que me van a dar es mi esposo? Entonces buscamos un lugar que me permitió a mí verlo a Paul, ver el horno, ver cuando lo ingresan, que fue una cosa muy dura, y ver lo que me daban. Eso nos tomó un poco de tiempo. O sea, buscar una funeraria que nos dé ese servicio. Pero era eso, o venir con la incertidumbre de que, ¿qué es esto? Increíble, Merlin. Es que es muy duro, por eso te decía que yo esos últimos días es como que hubiese estado en un cuarto con cosas de terror. O sea, yo viví momentos de terror esos últimos días, pero mis hijos me dieron la fortaleza para salir adelante. ¿Por qué momentos de terror? Porque nadie quiere ver morir a un ser querido. Yo vi el último suspiro de Paul. Yo vi cuando hizo así y se fue. Yo vi cuando lo cremaron, vi cuando me dieron las cenizas. Eso es solo en películas de terror, porque es tan doloroso, es tan terrible, tan terrible. ¿El que te hayas despedido de él ayudó en algo? Sí. Mira, que el día que él murió, yo le cuestioné mucho a la doctora y le dije que por qué, si Paul seguía vivo, digamos, de una forma, porque respiraba, aunque ya no veía bien, etcétera, ¿por qué ellos no nos ofrecían algo extra para tratar de hacer un último intento? Ya, o sea, ya no había nada más que hacer, pero hagamos un último intento. Entonces me decían, Merlin, ya no hay nada que hacer. Tu esposo no muere porque es muy fuerte y porque él no quiere morir. Otros pacientes con lo mismo de tu esposo ya han muerto. Tu esposo sigue vivo porque él no quiere morir y es un hombre muy fuerte. Entonces ese día cuando se fue la doctora, porque para esto Paul tenía 10 médicos. Tenía el médico del riñón, el médico del hígado, el médico de no sé qué, el médico del pulmón, tenía el terapista, tenía 10 médicos. Cuando se fueron los médicos y la doctora de cabecera, yo fui al oído de Paul y como yo sé que la debilidad de él es la estabilidad de sus padres y de sus hijos, yo le dije, mi amor, yo sé que es duro y difícil, pero yo voy a ser una excelente madre. No te preocupes por los bebés, yo los voy a cuidar. Y de tus padres, no te preocupes. Yo voy a velar por el bienestar de tus padres. Mi amor, si tienes que descansar, descansa. Ya no sufras, porque él estaba así. Eso es durísimo, para mí era durísimo verlo. Yo tenía un ventanal que daba a un cerro y yo le decía, Dios mío, por Dios, ¿qué es esto? No entendía por qué estaba Paul agonizando. Yo no entendía en realidad por qué, si Paul seguía como agonizando, nadie me daba una última opción. Nadie me decía, ¿sabes qué? Vámonos con esto, que si no vive, fallece, pero al menos intentémoslo, que es lo que yo le decía a la doctora. Y eso le dije en el oído a Paul. Si tienes que descansar, descansa. Y esa noche él murió. Esa noche murió. Parece de película, ¿no? Sí,
Pero ese de película, es muy porque terrible. tú no podrías creer que... Es que no sé ni qué decirte, porque tú no podrías creer que si tú le dices algo al oído y que él seguía vivo por estrés de quién iba a cuidar y saber que tú le diste esa tranquilidad, lo hizo descansar. Pero es que parece de película. Que yo lo conocía tanto a Paul, que yo sabía... Bueno, en ese momento traté de aclarar mi mente y yo decía, Dios mío, a ver, por favor, ayúdame, ilumíname, ¿qué es lo que debo hacer? Entonces yo sabía que Paul es un padre muy protector y estaba muy pendiente de sus hijos. Y yo sabía que Paul era un hijo muy pendiente de sus padres. Entonces yo decía, claro, seguramente Paul sigue vivo. Si la doctora me está diciendo que otros pacientes en similar situación ya han fallecido, yo decía, Paul sigue vivo porque está preocupado de algo. Y yo decía, ¿de qué puede estar preocupado? Y por eso le dije, mi amor. ¿Y Dios te lo puso en el corazón? Sí, yo creo que sí, porque tenía el ventanal y yo le decía, Dios mío, ayúdame, ilumíname, ¿qué es lo que debo hacer? Porque yo ya no lo quería ver morir, yo no lo quería ver sufrir. Mira, en la última etapa yo le dije a Dios, acepto tu voluntad. Si tú quieres sanarlo, Paul, sánalo, pero que ya no sufra. Y si te lo quieres llevar, llévatelo, pero que ya no sufra. Porque era mi cuestión de fe. ¿Por qué mi fe quedó en crisis? Porque yo no entiendo por qué Paul llegó a esa situación. No sé si me hago entender. No sé por qué llegó a la metástasis. Esa es mi crisis de fe, porque Paul llegó a la metástasis. ¿Y qué hubiese querido? Que se sane, que haya un milagro, que no desarrolle. Que el cáncer no se expanda en su cuerpo. Eso es lo que yo hubiese querido. Pero como ya estaba en la metástasis, ya en esa situación difícil de que él ya sentía mucho dolor, entonces yo le dije, Dios, ok, si tienes que llevártelo, te lo entrego, pero que ya no sufra, porque Paul tenía unos dolores inmensos y le ponían una medicina que le hacía perder la memoria. O sea, ya había momentos en que él ya no reconocía o en momentos en que él me decía, ¿sabes qué? Ya terminé el reportaje, ya lo voy a presentar, estoy haciendo una cobertura. O sea, ya había momentos en que él ya perdía. Desvariaba. Sí, por la medicina, porque los dolores eran muy fuertes. ¿Y esto duró un mes? Yo creo que así... ¿De fuerte? De fuerte, fuerte, creo que fueron, pasamos el 14, 20 días. 20 días. De ahí el resto del tiempo Paul tuvo una enfermedad estable, si cabe el término, que le permitía vivir, que vivía en un hospital, sí es verdad, pero que se reía, leía los periódicos, ¿ya? Bueno, estaba estable, en tratamiento. Sí, estaba en un tratamiento, pero aceptable, ¿no? O sea, los 20 últimos días fueron los de... Catastrófico. Ajá, los catastróficos. Pero tú sabes que tú sigues siendo una hija de Dios. Sí, estoy convencida de eso. Yo también, porque tú comenzaste diciéndome que tu fe se había resquebrajado, lo cual es lógico en cualquier situación difícil, pero no me has dejado de nombrar a Dios. Sí, porque yo busco mucho de Él, Sí. porque yo entiendo que la única salida es Dios. Y yo sin fe me siento como una mujer sin piel, que camina sabiendo que en cualquier momento puedo sangrar. Y como no quiero eso, entonces yo estoy hambrienta, si es el término, de Dios. Yo tengo un problema de fe actualmente, pero lucho todos los días por fortalecerla. Siempre menciono a Dios, siempre le agradezco a Dios, siempre alzo mis brazos y le entrego a mis hijos a Dios. O sea, siempre Dios está en mi vida. Pero eso no significa que no tenga una crisis que no la he podido superar, pero estoy trabajando para superarla. Pero es lindo que reconozcas que la tienes. Es que creo que es importante Sí. para uno salir de ese hueco, si cabe el término, o del túnel. Tú tienes que tener claro qué es lo que te impide salir del túnel. Y lo que a mí me estaba impidiendo era mi fe. Por eso es que lucho para fortalecerla. Y que Dios te dé muchísima fe, Merlin. Gracias por esta entrevista, de verdad, de todo corazón, amor. Que Dios te bendiga, que sigas adelante con todo. Estás con las manos frías. Gracias. Gracias, de verdad. Gracias a ti. Gracias a ti por permitirme contar un poco mi experiencia.
Siempre quiero proyectar esa mujer fuerte, esa mujer que busca de Dios, que reconoce que tiene una fe, una crisis de fe, pero busca de Dios, Sí. Que está dispuesta a seguir caminando, que está dispuesta a levantarse todos los días y que está dispuesta a ayudar a muchas otras personas que Y a quizás seguir investigando. se encuentren en la misma situación. Claro que sí, y seguir investigando. Y probablemente, Merlin, no sé, en algún momento que de la entrevista te vi como una mujer que puede hacer mucha investigación en relación a lo que tú pasaste y de repente ayudar a muchos también a través de investigaciones médicas Sí. y de salud. Así que tienes un futuro maravilloso por Gracias. delante, tienes un jefe que te aprecia de una forma increíble. Y que yo lo amo. Yo lo sé y que todo el mundo decía que cuando ya ustedes se casaran, uno de los dos salía, ninguno de los dos salió del canal y lo siguieron manteniendo obviamente por el talento de los dos. Y qué bueno que te hayan reconocido, que te sigan reconociendo como una gran profesional que Muchísimas gracias por Qué la linda. entrevista. Y qué pena que no me hayas aceptado los chocolates que te di. Es que sabes que entré en mucha depresión, no depresión, en ansiedad, y he subido como 25 libras que tengo que bajarlas. Le di chocolates cuando entré y me dijo, no puedo. No, pues no me los dejes, llévatelos, que no los quiero ver esta noche. Sí. Gracias a Merlin Gracias. Ochoa, Dios te bendiga y gracias de verdad por darme esta entrevista. Así también, gracias. Un besito, chicos. Bye.